Amigas, amigos, qué sabroso y qué provechoso es platicar con gente que sabe de los temas de los que platicamos. Aprendemos y seguramente esto nos ayuda a tener una mejor forma de vivir nuestra vida. Fíjense que yo de repente escuché a una persona que hablaba en la radio de que se podía regresar a vidas pasadas. Yo dije, ah, caray. Y esta persona decía que había sido Oscar Wilde y que había vivido de quién sabe cuánta cosa. Pero resulta que ya platicando con un experto, el experto logró sacarle más bien que él había leído mucho de esa época, tenía toda una información y que lo que supuestamente la persona hablaba que de una regresión a vidas pasadas era simplemente algo del acervo que ella llevaba en sí misma. Y a partir de esto yo me pregunté, bueno, quizás a otras vidas pasadas, porque desde el punto de vista cristiano, una persona vive una sola vida y punto. No hay reencarnación, no hay regresión a vidas pasadas. Pero la pregunta es, ¿si puedo regresar con una especie de túnel del tiempo a mi pasado? ¿Seré capaz a través de algún mecanismo regresar a ese momento de mi infancia que fue muy doloroso y sanarlo para regresar al presente y estar mejor? Y entonces dije, bueno, qué mejor que platicar con un terapeuta, psicólogo y experto en muchas cosas, que es Alan Seale. Padre, Y por muchas eso, gracias. Alan, te invité el día de hoy para hablar de Muchas esto. gracias. ¿Cómo se llama? ¿Regresiones? ¿Es posible hablar de este tema? Bueno, la técnica que yo ocupo con mis pacientes se llama terapia regresiva reconstructiva. Regresiva. Ah, me gusta el nombre porque significa regreso para arreglar un asunto y lo reconstruyo acá. Así es. Así como ahora están, fíjense, están hablando de esta cosa del cromosoma humano o algo así, Uh-huh. que descubran los errores que hubo en tu cadena anterior, y arreglan por ahí y van arreglando cánceres y cosas así, ¿no? Regresar al pasado, encontrar algo para ser mejores. A ver, ¿de qué se trata esto? Esta terapia, padre, que hay que aclarar que es una terapia y que tiene bases psicológicas, la usamos para un paciente que tiene cualquier problema emocional, pero que queremos buscar la causa o el origen de ese conflicto. La terapia regresiva reconstructiva nos enseña que la persona cuando tiene un conflicto lo está repitiendo, pero tiene un origen y nació en alguno de los lugares. En terapia regresiva reconstructiva vamos o a un pasado cercano, ya sea que la persona se separó de una pareja hace un año, hace 2 años o hace meses. Vamos a un pasado sobre la infancia, la persona revive su infancia a través de esta técnica, no la recuerda, la revive. Y también tenemos pacientes que se van al vientre materno, ya que hemos descubierto en muchos pacientes que esa época de su vida, que obviamente nadie se acuerda, pero hay un registro inconsciente de lo que pasó. ¿Qué estudiamos en esa época, padre? Las emociones y sentimientos que tuvieron nuestros padres al saber que estábamos en el interior. Entonces, vamos llevando al paciente a estas etapas de su vida según el problema que quiera resolver. Podemos hablar de ansiedad, la persona es muy ansiosa, es muy nerviosa, no nos quedamos con la explicación lógica. Ah, claro, es que tienes un trabajo muy estresante, sino que ayudamos al paciente a través de una regresión segura, a ayudarlo a entender el origen de lo que provocó ese problema, y no solo vamos a ese origen, sino que hacemos una técnica terapéutica para trabajar en ese pasado y después reconstruirlo. Fíjate que recuerdo ahora porque cuando yo empecé a estudiar en el seminario, tomé unos cursos en la Ibero con maestros expertos de psicologías, hipnosis, etcétera. Y en ese tiempo había uno que tenía cursos de autohipnosis que hacía que la gente entrara en una especie de... No pierdes nunca la conciencia, Sí, ¿no? pero en una especie de estado, y hacía que la gente dijera, imagínate que estás en este momento en el vientre de tu madre y siéntete contento, goza ese cariño que estás recibiendo, etcétera. Lo sintetizo, pero muchas personas que tomaban después de esta hipnosis, como que decían, algo me cambió fuertemente la vida. No sé si lo que tú estás mencionando de que regresar a una etapa anterior de la vida y vivirla como en una forma más hermosa, más completa,
cerrar un círculo, te cambia automáticamente tu pensamiento para vivirlo actualmente. Sí, padre, solo que antes de eso, primero tenemos que ir al conflicto, para después la persona poder sanar. Vamos a aterrizarlo en una situación, en un ejemplo. A ver, por ejemplo, Ajá. una persona que siempre busca como pareja alguien que la agrede, por decir algo. Ok, Ese es el perfecto. conflicto, ¿no? Ese es el conflicto. Nosotros en una regresión iríamos a sus primeros vínculos. ¿Quiénes fueron nuestros primeros vínculos en nuestra vida? Los papás. Los papás. Entonces iríamos a la infancia, a la adolescencia y trataríamos de encontrar juntos qué es lo que está repitiendo. Vamos a poner una situación hipotética. El paciente vio a su padre maltratar a su madre y ahí descubre que ese fue el origen de por qué hoy en su vida adulta repite relaciones de maltrato, porque es algo que vio en su historia, un padre maltratando a su mamá. Entonces tratamos de que el paciente reviva esa escena. En primera, que hable de las emociones que no habló. A través de esa dinámica le hacemos hablar con el padre. No importa que el padre ya haya muerto, no importa que eso ya pasó hace mucho tiempo, trabajamos con la memoria emocional que existe en el inconsciente. El paciente puede liberar su emoción al decirle al padre lo que no le dijo y después hacemos ahora sí la parte reconstructiva. Metemos la imagen de su parte adulta ahora cuidándolo, a veces el paciente se imagina al padre teniendo un cambio, es la plasticidad del cerebro de crear una historia distinta. Entonces sí se parece a lo que menciona padre, pero antes de llevarlo a un estado de calma y de paz, primero tenemos que ir al conflicto, que el paciente se haga consciente, ya entendí que mi conflicto viene de acá. Es muy diferente hacerse consciente racionalmente. Claro. Una persona nos puede decir, sí, claro, esto es porque en mi infancia, eso es un entendimiento racional, pero la terapia regresiva reconstructiva pretende llevarlo a un estado emocional como el que tuvo antes, revivir emociones del pasado para ir trabajarlas y como conclusión, ahora sí, la persona se sienta más tranquila, más en paz, pero porque trabajó esas emociones del pasado. O sea, es decir, este niño que vio al papá que golpeaba a la mamá, en esa etapa no podía enfrentar al papá, Exacto. no podía entender por qué le pegaba, no podía entender por qué la mamá se dejaba. Ahora me regreso a mi infancia, pero de alguna manera como adulto, y soy capaz de preguntarle, oye papá, ¿por qué le pegas? Oye, ¿te sientes más? Oye, ¿que quieres hacer daño? Oye mamá, ¿por qué te dejas? Etcétera. Y después de platicar un poquito con eso, lo voy racionalizando, lo voy entendiendo, y después regreso a mi tiempo actual y digo, bueno, en ese tiempo no lo pude yo cambiar porque era niño. Ahora, eso no me va a hacer daño en la etapa actual porque lo estoy entendiendo, porque no lo aceptaría que se repitiera y otras cosas más. ¿Algo así más o menos? Sí, y depende del caso las dinámicas que ocupamos, padre. Podemos, por ejemplo, ocupar en un paciente, tengo una paciente, por ejemplo, que su padre la rechaza en cuanto sabe que está en el vientre de su madre. Algo que deja una huella innegable en esta paciente ya en su vida adulta. Con esa paciente lo que se trabajó fue una posible carta del padre explicando su partida. Y entonces la paciente encuentra un sentimiento de sentirse reconfortada cuando descubre que el padre se fue por miedo, porque tenía angustia. La paciente siempre creyó que porque ella no era valiosa. Y entonces vivía una vida sintiéndose no merecedora. Se ponía el pie constantemente ante las cosas positivas. En la terapia reconstructiva descubre que en la causa por la cual su padre se va fue por miedo, fue por culpas. Esto no es para justificar al padre, pero sí le da un entendimiento emocional distinta a la paciente, lo cual puede provocar un alivio en su vida actual. Pues no cabe duda de que nuestra mente es la que nos va indicando hacia dónde vamos y nos va ayudando a vivir felices o infelices. El caso que nos cuenta Alan, cómo lo que pensaba una muchacha de sí misma le ayudaba a sentirse mal, cómo el hecho de darle tanta importancia al rechazo de su padre hacía que ella se sintiera también rechazada y al cambiar simplemente, fíjense, ideas, pensamientos, emociones, cambia la vida. A mí me parece que esto es sumamente importante porque podemos seguir toda la vida totalmente sufriendo, toda la vida permitiendo que nos hagan daño, toda la vida sintiendo que no valemos o hacer un cambio importante, y esto puede ser a través de algunas sesiones, quizás en algunos casos más delicados,
un poco más, pero no son tan difíciles. Pero lo importante es enfrentarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿quiero ser feliz o no quiero ser feliz? Esto me parece sumamente importante y por eso, de acuerdo a lo que nos dice Alan, es este tema que tanto se menciona ahora de sanar al niño interior. Ese niño que en el fondo pensamos que llevamos aquí, pero más bien lo llevamos acá, ¿no? Sí, totalmente. Pensar, padre, que la infancia es una etapa llena de vulnerabilidades. Hoy pensaríamos que todos vivimos cosas en la infancia dolorosas, unos más que otras, por supuesto. No es lo mismo quien vivió un abuso sexual en la infancia, la pérdida de un padre o una mamá en la niñez, muchos cambios de casa, eso aumenta el riesgo, lo traumático, lo doloroso, pero hoy ya no pensaríamos como yo tuve una infancia feliz y punto. No, fue una etapa de mucha vulnerabilidad psíquica y te criaron padres humanos, es decir, imperfectos, cosas que hicieron bien, cosas que hicieron mal. Entonces sí, consideramos esa etapa de la vida muy importante de cómo nos relacionamos en el presente. Por eso, desde la terapia regresiva reconstructiva, la persona no se va a sentir mejor si no va a los primeros momentos de su vida donde se creó ese conflicto, porque todo el tiempo lo tratamos de resolver aquí en el presente. No, es que ya no debo ser negativo, no, es que ya no me debo enojar por eso, y la persona falla y dice, oh, es que me volví a enojar o me volví a deprimir. Sí, porque no estás yendo aún al origen del primer momento donde te sentiste así y lo que estás viviendo en tu presente solo es una repetición. Hay que entender qué lo originó, por qué se produce, para que de verdad haya un cambio. Fíjense, para que entiendan esto, una señora le dijo a la servidora doméstica, le dijo, por favor, resuelva ese problema que tenemos ahí, hay una telaraña. Sí, señora, ¿cómo no? El plomero, y al día siguiente la señora, le pedí que resolviera el problema. Mire, una telaraña. Sí, señora. Y así varias veces hasta que finalmente la señora le dijo, ¿sabe qué? Está usted despedida. ¿Pero por qué, señora, si todos los días quitaba la telaraña? Sí, pero nunca mató a la araña. Mientras no se mataba la araña, iba a aparecer la telaraña todos los días. Esto es exactamente lo que nos estás mencionando. Si una persona a lo mejor quiere tener un cambio de actitud ante determinadas cosas, pero no regresa al problema que lo está provocando, nunca lo va a poder solucionar. Por lo tanto, lo importante es tener esta terapia regresiva en todo lo que nos ha dicho Alan, porque todos de niños tuvimos algún problema. En algún lugar nos sentimos rechazados, no entramos al equipo, a lo mejor nos caímos, se murió una mascota, cambiamos de casa, o algo frecuente también que me comenta mucha gente que tiene resentimiento con hermanos mayores o con hermanos menores. ¿Por qué? Es que yo era el consentido y cuando nació mi hermanito, mi hermanita, me sentí desbancado y le siento coraje. Oye, ya tienes 30, 40 años y sigues teniendo resentimiento contra tu hermanito. Como que esto no es correcto. ¿Cuáles serían los temas que más frecuentemente te tocan a ti? Creo que a todo el mundo le duele su tema, ¿no? Pero sí. ¿Cuál crees que es el que más frecuentemente o los que más frecuentemente te presentan? Uno de esos es el que está mencionando usted, padre. La rivalidad y los sentimientos de competencia con los hermanos, momentos donde la persona no se sintió querida o amada, momentos de soledad, donde no sintió que hubo alguien para apoyar. También me llegan muchos casos de abusos sexuales y no recientes, en la infancia, en la adolescencia, con personas adultas que se animan apenas en la terapia a contarlo y a reconocer que aunque es algo que ya pasó hace mucho tiempo, sigue afectando la vida de la persona, no pudiendo tener relaciones sexuales placenteras, no pudiendo armar vínculos amorosos estables. Entonces, todo aquello que sea un conflicto en la mente es muy frecuente que llegue a consulta, situaciones de ansiedad, situaciones de baja autoestima, son excelentes candidatos para la terapia regresiva las personas que tienen esa capacidad de ir al pasado, de que cuando están platicando contigo te dicen, me acuerdo que cuando era niño, o me acuerdo que mi papá era de esta manera. Ellos son excelentes candidatos porque ya tienen cierta flexibilidad en su mente para viajar hacia atrás.
no quien piensa que todo es el presente, que yo debo pensar en el aquí y en el ahora, mi mente debe ser una cosa racional a controlar, como si mi mente fuera una computadora. No, hay que pensar la mente que tiene una historia, una manera de ser. Yo les pongo a mis pacientes un ejemplo. ¿Alguna vez has ido a Japón? No. Ah, pues bueno, imagínate que un día despiertas en Japón, ¿a poco vas a saber hablar el idioma? ¿A poco te vas a familiarizar con la comida? Va a llevar todo un proceso de adaptación y te la vas a pasar comparando con México. Esto no sabe como en México. Aquí ellos dicen así y en México lo decimos así, porque traes una historia que te antecede. Lo mismo es la infancia. La mente inconsciente todo el tiempo está comparando con aquella época, con quién te relacionas, las cosas que haces, con quién trabajas, y es importante acudir a esa etapa. Y la terapia regresiva reconstructiva considera que aunque tú no te acuerdes racionalmente de lo que te pasó en la vida intrauterina, también influyó en tu desarrollo. ¿Qué emociones estaban sintiendo tus padres? Y es muy sorprendente, padre, ver pacientes que en la regresión al vientre materno comienzan a narrar cosas, emociones que sintió la madre, emociones que sintió el padre, y que una vez que esta información la corroboran con los padres dicen, tienen razón, a tal mes me estaba sintiendo yo así, sí, tu padre reaccionó de esta manera. Es decir, que hay una memoria inconsciente de las cosas que nos pasaron en nuestra vida, aunque racionalmente haya muchas cosas que no recordemos. Increíble, nuestra mente chupa todo como una esponja desde que es mente, aunque no la recordemos, y de acuerdo a lo que tengamos acá, es como actuamos. Yo lo que te diría es, no es normal no sentirte bien, no es normal no querer ser feliz, no es normal no tener buenas relaciones, no es normal no aprender de tus errores, no es normal pasártela mal, pues. Entonces, si tú estás viviendo una situación de este tipo, busca ayuda, es fácil, busca un terapeuta y, como ves aquí, Alan no te va a recibir así como, pase usted, diga. No, mira, como un amigo con confianza, no te va a obligar a que le digas cosas que no quieres. No se va a meter en tu intimidad, que es íntima, a menos de que tú le quieras contar algo para que juntos puedan resolver alguna situación. Porque hay cosas muy íntimas, dolorosas, que tienen que ahí en la intimidad sanarse. Pero recuerda que todo lo que escucha Alan permanece totalmente en secreto, entre ti y él. ¿Y para qué? Para que te sientas mejor. Tampoco a él le va a tocar resolver tu problema, ¿eh? Nadie, ya viene, resuelve el problema, sala cadula, mechicobula, no. Él te va a ayudar para decirte cuáles son las herramientas que tienes que seguir. Así que en este momento busca pluma y papel para que anotes estos datos, para que entres en contacto con él. Y toma en cuenta que Alan tiene sesiones presenciales y también sesiones vía Zoom. Ciertamente las presenciales tienen, yo creo que una mayor importancia, se platica mejor, hay este acercamiento, pero en el caso de personas que tengan el problema de la distancia o ciertos horarios, pues también existe esta otra posibilidad. ¿Cuál es tu contacto, Alan, por favor? Gracias, padre. Me pueden contactar a través de mi página www.alancid.com y por medio de WhatsApp al número 55 28 62 33 18. Bien, pues encuéntrense con ese niño interior que está a lo mejor sufriendo un poquito, sánenlo, o con ese adolescente que está sufriendo, sánenlo, para que el presente, hombre y mujer, sean gente que estén viviendo de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias, padre, por la invitación. Y nos vemos en el siguiente video, y gracias a nuestro camarógrafo del día de hoy, Gregorio Calvillo. Bravo.